Este es el ministerio Efata, recibiréis poder. Este es tu pastor Francisco de la Peña Cantillo. El ministerio Efata, recibiréis poder, está ubicado en la urbanización La Troncal, Manzana en lote 23. Nuestro teléfono de la línea consejera es el 315-7249-210. En este día queremos hablar de lo que es la voluntad de Dios. Quizás tú tienes muchas preguntas las cuales necesitas ser respondidas, y a la luz de la palabra, con la ayuda del Santo Espíritu de Dios, esperamos que hoy sea ese día en que tú puedas conocer lo que es la voluntad de Dios para tu vida. Hoy es un día importante en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ya que a través del conocimiento de la palabra de Dios, tú puedes entender qué plan, qué proyecto de antemano Dios estableció en su preconocimiento para que tú seas una persona victoriosa en Cristo Jesús. Hoy queremos hablar de la voluntad de Dios y preguntar en esa voluntad de Dios cuál es el sentido de la vida. La voluntad de Dios, el primer propósito en la vida, debiera ser agradar a Dios con tu vida, vivir para complacerlo. Es muy importante que tú vivas para complacer a Dios. Es de lo más importante que puedes tú tener en tu corazón. El ministerio Efata, recibiréis poder, es un ministerio evangelístico. También trabaja en la enseñanza, en la edición de manuales y de libros sobre liderazgo. Y tenemos a tu disposición en nuestra página en internet www.efata.8k.com diferentes temas disponibles en cuanto a diezmos, ofrendas y también acerca de la alabanza, porque nuestro ministerio también ya se grabó un primer volumen llamado Padre Amoroso, con 8 canciones inspiradas por el Espíritu Santo, las cuales tú puedes solicitar por medio o por intermedio de nuestro correo franefata@hotmail.com. De igual manera, tú me puedes llamar al 315-7249-210 para consejería, para lo que es sanidad interior o liberación, o para cualquier circunstancia que tú estés padeciendo y quieras que la ayuda del Señor y el impacto del Espíritu Santo esté sobre tu vida. Vamos a orar para ser bendecidos y tener la victoria que Jesucristo ha proclamado para nuestras vidas. Bendito Dios, te damos alabanza, te damos gloria en este precioso día, ya que a través de este medio vamos a llegar a muchas personas, ya que a través de este medio y en tu nombre, Jesús de Nazaret, vamos a poder, Señor amado, conocer cuál es el pensamiento de muchas personas acerca de tu voluntad. Tú dijiste en la oración perfecta que nos enseñaste aquí en la tierra: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y en este momento, Señor amado, pedimos que la voluntad sea hecha en el cielo y en la tierra. Toca, da discernimiento, da palabra de ciencia, da palabra de sabiduría. Abre la mente, el entendimiento, como dijo Nehemías en una oportunidad, y Esdras, que ellos actuaron y dieron al pueblo para que se esforzara, para que entendiesen la palabra de Dios. Nehemías 8 al 11. Y en esta hora, Dios amado, yo te pido que Dios, tú toques las vidas, tú toques los corazones, y ellos puedan ver, Señor amado, cuál es la voluntad que tú estás requiriendo en la parte espiritual, física, financiera y emotiva. Que sea hecha tu voluntad en esta hora, Señor amado, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Con lo primero que yo quiero comenzar es lo que dice la palabra acerca de lo que es la voluntad del Señor. Lo primero que tenemos que conocer, que el Salmo 48 nos dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado.
el Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Efesios 5:17, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Romanos 12:2, la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Primera Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hebreos 10:36, es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hoy nosotros, a través de esta palabra que te he leído, o de estos textos que te he leído, al único que tú y yo y toda persona debe preguntarle cuál es la voluntad de Dios. ¿Quién crees tú que debe ser? Esa persona debe ser Dios. Hay que preguntarle al que inventó la vida, al que creó la vida, al que nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso, a través de la palabra, me gusta poder compartir contigo en este momento lo que dice ella principalmente en el Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Es importante que nosotros en este momento desarrollemos en el poder del Espíritu Santo que la voluntad de Dios es guiarte, es conducirte, es moverte, es empujarte, sacarte de ese momento de dificultad o de ese momento de bonanza, creyendo alcanzar otros espacios en el mundo espiritual, material y financiero, y que te dejes mover. Tú como ser humano tienes diferentes planes y proyectos que quieres llevar a su término, y allí se va a cumplir la palabra de Dios que nos dice: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero son los propósitos de Dios los que prevalecen. Proverbios 19:21. Seguramente tú has tenido muchos planes, muchos proyectos, pero entiende hoy que la palabra dice: pero son los propósitos de Dios los que prevalecen. Proverbios 19:21. Al entender la voluntad de Dios, nos lleva sin lugar a dudas a buscar en la fuente del Creador, la más cercana a nosotros, la cual es su palabra. Y por ello te invito a que hagamos un estudio acucioso acerca de lo que Él dice que es su voluntad. La voluntad de Dios tiene que agradarnos. Salmo 48, te estoy compartiendo: el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Miremos un poco a David. David era un siervo que atendía ovejas, y Dios lo sacó detrás de la majada. Era un hombre que vivía una rutina de vida, ordeñando, cuidando ovejas, y además con el olor de la moñinga o de las heces de estas ovejas en sus narices, Dios en su voluntad se agradó en ponerlo en alta estima. David tenía temperamento. Cuando un león le arrancaba una oveja, lo seguía hasta quitársela. David, en una oportunidad, su pueblo era humillado y los maltrataban, y Saúl, que era el rey, le puso las vestiduras de guerra, y David no podía caminar, eran muy pesadas, y el enemigo Goliat estaba allí enfrente. Se quitó esa armadura que le impedía actuar, y con una honda y su piedra le clavó la piedra en su frente. Todos estos episodios creo que te muestran que el plan de Dios y su voluntad era llevarlo al lugar del reinado que ocupaba Saúl. Pero Dios se tomó un tiempo para llevar a David allí. Lo mismo ha estado haciendo contigo en la circunstancia que tú vives hoy.
quizás tú tienes circunstancias diferentes en la vida. Puede ser una enfermedad en tu cuerpo, puede ser un tumor, puede ser un quiste, puede ser sida, puede ser cáncer, puede ser abatimiento, puede ser aflicción, puede ser opresión, puede ser depresión, puede ser ansiedad. Seguramente has caído en los ansiolíticos y en cualquiera otra de esas drogas que causan dependencia. Pero yo te quiero mostrar hoy que la voluntad de Dios para ti es que tú dependas del Señor de señores, del Rey de reyes, el que es soberano, el todopoderoso, el alfa y el omega, el principio, el fin de todas las cosas, el admirable, el consejero, el cual es Jesucristo. Tú puedes ver quizás en cada una de estas cosas que he mencionado alguna de tus aflicciones, y en las circunstancias que tú estás viviendo tú puedes ver tus errores y ver que Dios tiene en ti algo preparado de antemano. No debe haber un choque de voluntades. Quiero que pongas mucha atención a esto. Eso fue lo que entendió y David se expresó: el hacer tu voluntad me ha agradado. Porque si Dios te está llamando como una persona a la cual quiere que te acerques a Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor, como el que estuvo en la cruz del Calvario para salvar tu vida, y tú has dado vueltas y vueltas y te predican en un lugar y te dan un tratado por otro lugar, por la televisión, por la radio y por este medio aún hoy, tú te darás cuenta que el Señor te ha venido llamando y tú estás en un choque de voluntad. Eso fue lo que entendió David y expresó: el hacer tu voluntad me ha agradado. Hay que salir del choque, de ese choque en el cual tú y tu voluntad se hacen una con el Espíritu de Dios y con la palabra que te leí al inicio de los textos que declaraban cuál es la voluntad del Señor. Es un reto, sinceramente, hacer la voluntad de Dios. Y el primer escalón es conocer a Jesucristo como tu Señor. Dios en su voluntad previó que el hombre sería pecador, pero también diseñó un plan para salvación. Y ese es a través de Jesucristo, que en la cruz llevó cautivo todo pecado y enfermedad para hacerte verdaderamente libre. La palabra dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Hoy la invitación es que lo aceptes y lo recibas y entres en el plan de la voluntad de Dios. Es lo más precioso con lo cual tú puedes contar en este momento. Tú puedes hacer una oración muy sencilla conmigo en esta hora, y quiero que lo hagas a viva voz, que tú sueltes tu voz, no importa qué circunstancias tengas alrededor en el momento que estás escuchando esta grabación. Haz ora conmigo así en el nombre de Jesús. Di: Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Abro mi corazón a tu voluntad. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Reconozco que quiero ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias por perdonar mis pecados y hoy ser tú mi Señor y mi Salvador. Hay algo importante después de hacer esta oración, que es que tu vida no solamente se base en que hiciste una oración, sino que tu vida tenga la libertad de encontrar una iglesia en la cual tú congregarte y recibir un discipulado y recibir la enseñanza y recibir el gozo de Jesús. Yo quiero que tú hoy entiendas algo muy importante, que tú no eres solo un proceso biológico. ¿Cuál es el sentido que tú le estás encontrando a tu vida hoy verdaderamente? El sentido de la vida no es algo común, mi amado hermano y oyente. No es algo común y corriente. Me engendran, 9 meses de embarazo, naces, te amamantan, te cuidan y luego ya no hay necesidad y entras en el proceso de igual manera, engendras y se cumplirán todas las generaciones. Es cierto que esa es una forma de reproducción biológica primaria. Dios así lo creó.
Pero que tu vida tenga sentido está muy distante de esa premisa. La voluntad de Dios es que tú aceptes ser enseñado por Él para ser guiado. Este rey David, del cual te estoy hablando, lo entendió. Y por eso dijo en el Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Salmo 143:10. Es bueno que tú puedas entender que ser enseñado es tu actitud primaria que tiene que vivir todo ser humano. Lo interesante está que se aceptan una cantidad de corrientes que gobiernan y tengan acciones en tu vida, aspectos que se mueven a diario, y seguramente tú citas pensadores, filósofos, doctrinas religiosas y otras oscuras como hechicerías y brujería. Cuando se busca algo sobrenatural, se acuden a líneas psíquicas invirtiendo dinero que se desparrama. Jesucristo enseña, quien no recoge conmigo, desparrama. El sentido de tu vida debe ser centrar tu orden en ser enseñado por Jesucristo y ser guiado por el Espíritu Santo. La palabra de Dios expresa que el mundo no conoce al Espíritu Santo ni le ve. Eso es algo que debe impactar tu vida. Ya hiciste esa oración, la cual te lleva a conocer al Espíritu de Dios. Él te guiará a toda verdad, y es cuando tu vida tiene sentido. Dios te puso en este huerto con un propósito de que te convenzas que no eres un proceso biológico únicamente, sino que tú eres algo más que un cuerpo de carne, que tu voluntad debe seguir un proyecto de vida que es eterno. Es importante cuando la palabra dice, el mundo no conoce al Espíritu Santo ni le ve. Eso es algo que debe en este momento tu mente estar allí diciendo, yo quiero conocer al Espíritu Santo. Y yo pido al Espíritu Santo en este momento que descienda, que haga la obra en tu vida, que toque tu mente, que toque tu corazón, que toque tu cuerpo, que toque tus finanzas, que toque tus actitudes, que toque tu hogar, que toque el lugar donde tú trabajas, porque la palabra dice que todo donde pusiéramos nuestros pies sería prosperado, y que todo lo que hicieran nuestras manos sería bendecido. Así que Espíritu Santo, este es el momento en el cual tú puedes tocar estas vidas necesitadas, estas vidas que necesitan que alguien le ame. Jesucristo te ama. Jesucristo tiene un proyecto de vida de lo más interesante para ti. Jesucristo tiene ese proyecto en el cual tú te puedes desarrollar en una vida victoriosa, en una vida de fe, ya que Jesucristo te va a entregar armas que no son carnales, sino son poderosas para destruir fortalezas, son poderosas para que tú te puedas levantar de la aflicción, son poderosas para que tú te puedas levantar de la ignorancia de ciertas cosas sobrenaturales y espirituales que Dios de antemano estableció. Hoy es ese día. Pero hay algo importante que también David dijo, que él quería ser guiado a tierra de rectitud. Quizás tú has visto muchas cosas a tu alrededor y son cosas con las cuales tú has estado contendiendo, pero tú quieres la mejor tierra. Tú quieres el mejor lugar, un lugar donde tú puedas aprender, un lugar espacioso donde tú puedas estar con tu familia, un lugar donde tú puedas adorar a Dios, un lugar donde tú puedas ver la gloria del Todopoderoso a través de la obra del Espíritu Santo en la tierra. Y ese lugar solamente se llama Jesucristo. Pero en la tierra hay lugares escogidos por Dios para adorar, para exaltar, para glorificar, donde se enseña la palabra de una manera viva, de una manera sana, en la cual tú vas a ver la gloria de Dios desarrollándose en tu vida con el poder del Santísimo Dios de Israel. Eso lo entendió Jabes. Jabes, su nombre significa dolor, pero Jabes no se quedó solamente estigmatizado. Su madre le puso dolor porque es un nombre en el cual ella vivió circunstancias como madre, seguramente para tenerlo, para mantenerlo. Pero dice la palabra que Jabes fue más ilustre que sus hermanos, y Jabes oró al Dios de Israel diciendo,
Oh Dios de Israel, si en verdad me bendijeras, usted tiene que pedir la bendición, y ensancharas mi territorio. Usted tiene que pedirle que Dios le abra nuevas puertas, nuevas empresas, nuevos lugares. Si es un predicador, si es una persona que apenas está conociendo a Jesucristo, que ensanche tu territorio. Hay mucho espacio para actuar. Están las naciones, están las ciudades, están las poblaciones. Y si tu mano estuviera conmigo, no podemos ignorar la mano del Señor, como dijo Esdras y Nehemías. La mano del Señor ha sido buena conmigo. Y como dijo David, la mano alta del Señor me guíe. Hoy es el día en que tú puedes pedir la mano del Señor para que el maligno no te cause dolor. De pronto el entorno en el cual estás, de mucha opresión, de muchas dificultades, odio, enemistades, falta de perdón y algunas circunstancias en las cuales te están haciendo que tú no veas la gloria de Dios. Pero Dios quiere hoy que tú comiences a perdonar. Dios quiere hoy que tú comiences a ser guiado a una tierra de rectitud. Y para ser guiado a una tierra de rectitud, tenemos que ser guiados en el perdón del corazón. Tenemos que limpiar nuestras mentes, como dice el libro de Hebreos, nuestra conciencia de obras muertas, de delitos y de pecado. Hay tierras que no son de rectitud, no producen, son estériles y tienen que ser sanadas. Otras nunca producen, se les invierte, pero la maldición es tan grande que no se levanta ni la hierba mala. Dios en su voluntad quiere que entendamos el sentido de la vida. Busca que disciernas en qué tierras estás parado, y es tan interesante que Jesucristo enseñó que hay tierras que producen al 30, al 60 y otras al 100 por 1. Hay una tierra de rectitud que Dios quiere que tú explores. Dios, como tu Señor, te quiere guiar allí. Y es cuando tu vida encuentra sentido. El afán, la ansiedad mengua en tu ser, hasta ser una persona sana en tu espíritu, alma y cuerpo. Recuerda que tú eres tierra y como tal, si necesitas un proceso de sanidad, si necesitas abono, en la voluntad de Dios está proveerte los elementos necesarios para que triunfe. La tierra de rectitud es interesante anhelarla, es interesante buscarla, es interesante medirla y es interesante estar siempre con nuestro oído de una manera profética, afinado para que Dios nos hable. Es importante que hoy esa tierra de rectitud, como Dios le dijo a los antiguos padres, que la tierra de Canaán era tierra que fluía leche y miel, pero la tierra le fue dada, pero ahí habían 31 reyes que tenían que vencer. Cuando fueron enviados los espías a ese lugar, los espías dijeron, 10 se devolvieron, porque habían gigantes, habían reyes, pero habían 2 varones, Josué y Caleb, que dijeron, vamos a conquistar. Tú necesitas de fe para conquistar. La fe viene por la justicia de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que es importante que tú le pidas a Dios que abra tu corazón, que abra tu entendimiento para que tú veas en qué tierra te estás moviendo en este momento. Ahora, sería interesante mirar por qué muchas personas no entienden ni conocen que hay voluntad de Dios. Las personas en su gran mayoría creen que vinieron al mundo porque les tocó o por coincidencia y dicen, Dios así lo quiso y estoy así porque Dios quiere, y viven en la pobreza extrema, enfermos, sin brújula, y así no es la voluntad de Dios. Dice su palabra que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hoy yo te quiero reseñar 3 principios en que Dios basa su voluntad. El primero está en Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Este primer principio es importante que tú entiendas que la voluntad de Dios primero, Él te la quiere dar a conocer. Ciertamente es un misterio.
Segundo principio, Efesios 5:17. Entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Quiero que grabes allí en tu mente y en tu corazón que Dios quiere que tú seas entendido. Y el tercer principio está en Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Fíjate que es importante que tú entiendas hoy que la palabra te está hablando que Dios no quiere que tú estés conforme. Esa es la voluntad de Dios. Él no quiere que tú estés conforme con lo que tú estás viviendo. Si tienes poco, Dios quiere que tengas una vida en abundancia. Si tienes mucho, Dios quiere que tengas nuevas proyecciones. La palabra conforméis viene del griego suschematizo. Se refiere a esquemas, esquemáticos, algo programado, conformarse a la moda exterior o a la apariencia, acomodándose a un modelo o diseño. También alude a los que se acomodan, los deseos mundanos, aún la conformidad aparente, superficial al sistema de este mundo o cualquier acomodo a sus maneras. A este siglo se refiere a este mundo, un sistema sin Dios. Dedicarse a las ideas de Dios será trascendental en nuestro vivir. Tu vivir hoy en prosperidad, en escasez o problema, sano o enfermo, sin formación intelectual o con muchos títulos, necesitas conocer la voluntad de Dios. Recuerda, dedícate a las ideas de Dios. Eso será trascendental en tu vivir, en prosperidad, en escasez o en pobreza, sano o enfermedad. Ya que la palabra dice en Gálatas 3:10 al 14 que Jesucristo llevó cautivo toda cautividad en la cruz del Calvario. En estos tres principios está basada la voluntad de Dios. Pero miremos el primero, vamos a sacarle un poco más al primero. Es un misterio, es real, pero los misterios se aclaran y no hay nada oculto entre el cielo y la tierra. Y Dios y su voluntad la desea revelar a tu vida de una forma sencilla, simple y en el momento preciso, ya que Dios nos muestra que sus misterios Él los revela a quien quiere. Y hoy no está haciendo excepción contigo, porque Él no hace acepción de persona. Solo quiere que tú te sumerjas en este misterio revelado de que no hay ese Dios mítico de ver enfermos, pobres y ricos tendidos en sus conceptos de quienes los miran. El darnos a conocer el misterio es simplemente de tú recibir su amor y tener el beneplácito de que lo conozca y que no es un proyecto solamente, sino que será que se cumple su palabra, sino que es su voluntad para tu bienestar. Tú no eres un proyecto solamente, y no será que si se cumple ese proyecto, sino que tú eres llamado a hacer la voluntad del Señor para tu bienestar. El segundo principio alude a la palabra entendido. Quiero mirar contigo la palabra, lo que dice en Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen las escrituras. ¿Cómo dice? De modo que entendiesen las escrituras. Por ese motivo estamos aquí contigo, tú al otro lado de tu transmisor y yo acá, buscando que tú seas entendido. Eso viene del hebreo bin, significa entender, discernir, percibir, considerar, agarrar, ser perceptivo, tener intuición. Se refiere al proceso de inteligencia, de percibir, discernir y entender que poseen todos los seres humanos en mayor o menor medida para apreciar la gama de significados contenidos en la palabra. Hay necesidad de tener esfuerzo para entender. No solo se entiende por ser inteligente, se entiende porque se ama conocer la voluntad de Dios en nuestro entendimiento. Mira qué importancia tiene el entender, y siempre va a haber personas en tu entorno las cuales Dios va a usar para
quebrantar un poco el yo, el ego que existen en muchas personas, los cuales se cierran y no quieren entender. Algo importante que dice Nehemías en este texto que acabamos de leer es que ponían el sentido. Hoy mucha gente ignora voluntariamente que en Dios está su bienestar. El problema es mental y también es espiritual, ya que no quieren practicar principios señalados por el Señor, y otros porque los ignoran por falta de conocimiento. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, dice la palabra en el Antiguo Testamento en Oseas 4:6. Oh, yo soy hijo de Dios, Él es mi Padre. Eso está bien. ¿Practica sus principios? Ellos son los que te dan la victoria, el gozo, la felicidad. La victoria está dada solamente. Hay necesidad de entender. Eso sucedió con Nehemías y Esdras. Eran y llevaron al pueblo a conocer la voluntad de Dios. Y ese pueblo, en el momento de conocer la voluntad de Dios, cuando se leía la palabra, dice que ellos lloraban, que ellos estaban allí, no sabían, pero luego de que lloraron, de que su corazón fue quebrantado, de que abrieron su mente, porque la palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, ellos pudieron entender que Dios tenía bendición para sus vidas. Y dice la palabra en Nehemías 8:8-11, que ellos comieron grosuras y tomaron vino dulce. Es importante que tú te apropies de esas palabras. Tercer principio. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios te llama a que no te conformes a este siglo. En este siglo hay muchas cosas, las cuales hay un choque de ideas, de voluntades. Todo se hace a través de una publicidad obscena, a través de mensajes subliminales, a través de revistas pornográficas, ensuciando la mente de muchos niños, de muchos adultos, de muchos matrimonios, de muchos ejecutivos. Pero Dios en su voluntad dice que ella es agradable y perfecta. Y que no te conformes a ese siglo que te está brindando por la televisión, por internet, por revista, diferentes medios de comunicación, sino que tú entres en eso que Dios quiere. Debe haber un proceso de renovación en el entendimiento. Muchas filosofías, conocimientos no están amparados en la voluntad de Dios. Quizás has cuestionado a Dios teniendo bienes o no teniendo, pero la victoria te ha sido dada. Solamente hay necesidad de que entiendas. Para recibir debe haber un proceso de renovación en el entendimiento. Y así lo proclamó el Señor. Pero tu consideración, llevándola a la voluntad de Dios, te das cuenta que es nada comparable. Y la fortaleza mental creada por esa consideración, en la renovación por el entendimiento de cuál es su voluntad, pasará a un plano de un hombre y una mujer renovada en su mente, conociendo a un Dios bueno, ordenado de antemano en sus pensamientos para hacerte bien. Yo creo que ese mensaje es para ti en este momento. Yo creo que ese mensaje es para tu vida que ha estado aturdido. Yo creo que ese mensaje tú puedes tomar estos principios y hacerlos valorar en tu vida. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor dice: ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni nada de lo creado se podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice su palabra. Dice la palabra, cuando ya la persona tiene un encuentro con Jesucristo, se apercibe de un texto muy importante que está en Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio por mí. El plan de Dios con Nehemías, con Esdras, eran gobernadores y profetas, era que el pueblo disfrutara de bienestar. Y eso también lo quiere Dios, que hoy ese plan tú lo disfrutes.
Es precioso que tú puedas leer Nehemías 8, 9 al 11. Dice la palabra: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdra, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Yo no sé si tú puedas estar llorando ahora. Yo no sé si tú puedas tener tu corazón compungido, pero solamente sé que la unción de Dios ha descendido, que el poder del Espíritu Santo está allí en tu hogar, y que tú abres tu mente en esta hora para entender, aleluya, el plan de Dios, para entender que hoy es día santo a Jehová, que hoy es un día escogido por Dios. No te entristezcáis más ni lloréis más, porque tú hoy has estado escuchando la palabra de Dios, y el poder de Dios ha descendido para venir a redarguir tu vida, porque el poder de Dios ha descendido para tocar tu corazón, porque el poder de Dios ha descendido para sanar tu cuerpo de la enfermedad, de la aflicción, de la enfermedad física, del tumor que se va de tu cuerpo ahora, que te puedes levantar de la silla de ruedas, que te puedes levantar de ese estado de divorcio que te ha ocasionado dolor, que te puedes levantar de ese estado donde has perdido todo tu bienestar material, que te puedes levantar y rescatar esa empresa que Dios puso en tus manos y has perdido, que Dios puede levantar ese dinero que ha estado ausente durante mucho tiempo. Tú te puedes levantar en el poderoso nombre de Jesucristo, clamando por el poder de la palabra en esta hora, que Dios, el Todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios Santo, el Dios grande, el Dios Todopoderoso, ahora acude a ti, y sus brazos están ahora sobre tu vida, y sus brazos están ahora moviéndose en el poder del Espíritu Santo para llenar tu casa de victoria, para llenar tu casa, y que las tinieblas ahora están huyendo de ese lugar, y el poder del Espíritu Santo ha descendido para hacerte verdaderamente libre, y que el poder del Espíritu Santo está ministrando a tus hijos, está ministrando a tu esposo, abriendo un nuevo camino, guiándote a una tierra de rectitud, a una tierra que fluye leche y miel, a un lugar específico que Dios te ha dado, que se llama Jesucristo, en el cual tú puedes encontrar la vida eterna por los siglos de los siglos. Ahora quiero que observes algo en tu corazón, que el pueblo recibió la bendición cuando entendió. Sigue ministrando, Espíritu Santo, las vidas, sigue ministrándolas. Dice el versículo 10, luego los dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Dice el versículo 11, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. No comiences a murmurar más por tu situación, no comiences a quejarte más por lo que estás viviendo, no comiences a estar diciendo porque el vecino o el tendero o la deuda me tienen oprimido. Comienza a proclamar la palabra profética que te estoy dando en esta hora, esta palabra de vida que dice que este es tu día santo. Recíbelo, acéptalo, entiéndelo, que es un llamado del corazón de Dios para tu vida, tu familia y todo lo que está a tu mano, entendiendo que la voluntad de Dios te prosperará. ¿Estás entendiéndolo, mi amado hermano? ¿Estás entendiéndolo, mi amada amiga? La voluntad de Dios te levantará. Podemos resumir algo en este momento. Hay un principio que debemos practicar, y es cambiar nuestra mente. Debemos cambiar los conceptos errados. Debemos cambiar, aleluya, todos esos conceptos de antemano, de nuestros antecesores, de nuestros ancestros. ¿Y qué es un concepto? Es algo que está movido por las circunstancias que te están rodeando en este momento. Esa no es la voluntad de Dios, esa circunstancia. Recuerda, Dios es bueno y Él está allí para ayudarte. Recuérdate que Dios es tu Señor. Dios trabaja a través de principios, no de conceptos. Los principios son verdades establecidas por Dios, no son razonables, son absolutos. La sujeción a Dios incluye a aquellos que lo quieren hacer voluntariamente. Si tú buscas los principios de Dios, te darás cuenta que todo no va a ser fácil. Te tocará librar batallas nuevamente. Por eso es necesario estar renovándonos en el espíritu de nuestro entendimiento.
Si estás viviendo una crisis emocional, enfermo o financiera, hay principios de Dios que están por encima de esos conceptos. Recuerda que en tu mente van a existir conceptos y principios, y que luego de la renovación es cuando comenzarás a entender la voluntad de Dios. Dios no actuará bajo circunstancias. Recuérdalo. Dios no actuará bajo circunstancias que tú puedes estar viviendo. Dios bendice si ve que tú vives bajo los principios. Y para eso hay que hacerlo en un clic. Y hay un principio muy importante de un corazón entregado. Un corazón contrito y humillado, Dios no despreciará jamás. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué está sucediendo? Que de los corazones de muchas personas están saliendo lamentos, quejas, congojas, delirios, personas con problemas en su autoestima. Pero Dios hoy recuerda que hay un enemigo de tu vida y su estrategia es ensuciar tu corazón, tu mente. Él tratará de doblar los principios de Dios para que te muestres incrédulo y tu duro corazón no se abra. Pero hoy Dios te ha hablado por la palabra, como dijo Jesús, de Satanás. Él vino a matar, robar, destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. San Juan 10:10. Te das cuenta que todos los conceptos que se viven en el mundo respecto a la situación de muchas personas no son sino de error. La voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. El problema es falta de conocimiento. Para vivir bajo la voluntad de Dios hay que morir al yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Gálatas 2:20. Necesitas de fe para vivir bajo la voluntad de Dios, negarte a ti mismo y exaltar a Cristo, menguar tú para que crezca Cristo, te llevará al conocimiento perfecto de su voluntad. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Hoy día se habla en este mover del siglo XXI que todos tenemos derecho a, pero la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3. ¿Qué es lo que es santidad? Viene del griego agiosune. Es el proceso, la cualidad y la condición de una actitud santa y la santidad en la conducta personal. Es el principio que separa al creyente del mundo. Agiosune nos consagra al servicio de Dios en alma y cuerpo, y se cumple en la dedicación moral y en una vida dedicada a la pureza. Hace que cada aspecto de nuestro carácter esté bajo la supervisión de Dios y cuente con su aprobación. Santificó viene del griego hiazo, que significa consagrar, separar, dedicar, reverenciar, apartar, santificar, hacer santo. Agiazo es como un estado de santidad, es opuesto a koinón, que identifica algo común o inmundo, describe una cualidad del fruto del Espíritu Santo. Juan 10:36, al que el Padre santificó y envió al mundo. Dice de Jesús, si Dios como Padre santificó a Jesús, ¿cuánto más no necesitaremos tú y yo de ser santificados hoy? Si Jesús fue sin pecado, fue santificado, ¿cuánto más nosotros que hemos sido pecadores? Recuerda bien lo que dice el Señor en 1 Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Es importante practicar la santidad. Es importante que la santidad la practiquemos como seres que dependemos de una voluntad suprema. Ahora,
Miremos lo que dice Hebreos 10:36. Es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Es necesario qué? La paciencia. Uno de los inconvenientes fuertes en el ser humano es no tener uno de los frutos del Espíritu, el cual es la paciencia. Comentamos tenerla respecto a situaciones en otras personas. Cuando toca en lo personal, nos damos cuenta cuánta necesidad hay de cultivarla y pedir al Padre de las luces que nos las provea, ya que todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo justo desciende del Padre de las luces. Así es que ese sentir que muchas personas tienen de que Dios tiene allá en Etiopía una cantidad de gente en hambre, en el Medio Oriente en guerra y en tantas otras circunstancias, miramos que esa no es la voluntad de Dios por su palabra. Santiago 5:7-8 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el proceso, el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened paciencia vosotros y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Mira qué importante es que tú tengas en cuenta que hay una lluvia temprana, que es la que Dios te quiere hoy dar. El milagro que tú necesitas, el poder del Espíritu Santo en tu vida, Dios bautizándote con Espíritu Santo y fuego. Pero también hay otra lluvia que es la tardía, todo lo que has dejado de percibir en todo el tiempo que tú has podido estar sobre la tierra, todo lo que te ha frenado las maldiciones generacionales, todo lo que ha sido por problemas de error o de pecado. Pero dice la palabra: nueva criatura somos en Cristo Jesús, y en esa nueva criatura, en ese nuevo nacimiento, nosotros nos levantamos y creemos que a través de la paciencia nosotros vamos a tener el fruto de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Dios nos llama a la paciencia, y este llamado es con un propósito, siempre determinado, que sea que haya prueba, enfermedad, en el cual tú tengas un proyecto, haya una decisión que tomar, le hayas presentado a Dios una petición o en cualquier otra circunstancia. La palabra nos llama a ser pacientes y a orar. Aquí en Santiago Dios nos habla del labrador como espera el precioso fruto de la tierra. Lo que sucede es que Dios es Señor de tiempos para responder. En su voluntad sabe en qué momento te puede poner en tus manos lo que necesita. En muchos casos te responde a través de un milagro instantáneo. En otras oportunidades tienes que reverenciar su voluntad, y aquí es donde muchos tropiezan. Reverenciar la voluntad del Señor quiere decir esperar un tiempo. No importa que haya pasado 6 meses, no importa que hayan pasado 1 año, no importa que haya pasado 15. Hay una mujer en la Biblia de la cual habla Dios, la mujer sunamita, que después de 7 años que se había decretado hambre en aquel lugar, esa mujer, en un tiempo después que volvió, Eliseo había resucitado a su hijo. Ella pudo volver, y cuando daban el testimonio a aquel gobernador, a aquel rey, ella pudo volver a aquel lugar y digo, denle todo lo que produjo su tierra durante los 7 años. Dios quiere darte una medida apretada, una medida rebosante en tu regazo. Pero es importante que tú reverencies el tiempo de Dios. La voluntad de Dios es que tú recibas la lluvia temprana y la tardía. Ella está representada en bienes, gozo, felicidad, ideas para progresar y otros premios del reino que están a tu disposición. El gran inconveniente está que hay muchas personas que reciben las ideas y las dejan pasar. Dios habla en sueño, Dios habla en profecía, Dios habla en visiones, Dios habla en la oración, Dios habla en la predicación, Dios habla de diferentes maneras. Aún por las piedras Dios habla, pero muchas veces nosotros no tenemos el oído entrenado, no tenemos el oído profético. Pero este es el día que hizo el Señor, este es un día santo que hizo Jehová, para que tú entiendas que el poder del Espíritu Santo, Dios sana tu vida hoy, y que tú te vas a reverenciar
pasar, no importa que tengas muchos años de una lucha, pero hoy Dios abre los cielos y se quitan esos cielos de juicio, se quitan esos cielos de bronce con los cuales tú vas a poder tocar el poder de Dios, el poder de tu corazón. Dios va a tocar tu vida y tú vas a entender que Dios tiene un proceso contigo y que tú estás reverenciando ese proceso con Dios, y a través de ese proceso tú le darás la gloria. Dice, porque toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la majestad sea dada a Jesucristo el Señor. El afirmar tu corazón no es un proceso mental, es un proceso espiritual en tu mente renovada. Aunque Dios parezca distante, tú debes estar cierto de Él en sus promesas. Él dice en las Escrituras que sus promesas son en Él sí y en Él amén. Habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Date cuenta que es a través de la promesa, haciendo la voluntad de Dios, como obtenemos las promesas. El hacer la voluntad de Dios está implicado una actitud consciente en cuanto a la vida exigida por Dios a las personas que le aman. Recuerda, la paciencia requiere tiempo. Todo tiene su tiempo, su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Eclesiastés 3:1 de la Nueva Versión Internacional te estoy leyendo. Dice la palabra en Filipenses 1:6: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dios trata con tu vida a través de problemas que son difíciles de resolver. El gran inconveniente es que llegamos a estar en mucha expectación y viene el cuestionamiento a Dios y a las circunstancias por no conocer cuál es la voluntad de Dios. Si Dios te ha dado una visión a desarrollar, todo tu proyecto está en sus manos. Sería conveniente estudiar lo que dice Habacuc. Estuvo entristecido, pero Dios le habló cómo debía esperar. ¿Te has puesto a meditar en algún momento cómo debes esperar tu bendición hoy? Cuando te hablaba de la oración de Jabes, era un hombre con un estigma, nadie daba nada por él. Su nombre dolor, cuando lo llamaban dolor, 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 mas él no se quedó allí. Mira cómo dice Habacuc 2:3. Las cosas que planeo no ocurrirán inmediatamente. Lentamente, con tranquilidad, pero con certeza, se acerca el tiempo en que la visión se cumplirá. Si parece muy lento, no desesperes, porque estas cosas tendrán que ocurrir. Ten paciencia, no se retrasarán ni un solo día. Habacuc 2:3. Dios inició una tarea contigo, y en ese inicio de esa tarea, Dios está viendo que tú eres una persona digna de ser amada por Él, porque tú eres creación de Él. No eres un accidente, sino que por amor, hoy Dios continúa hasta cumplirla y ser paciente contigo. Recuerda hoy algo, que la paciencia añade muchas cosas que necesita todo ser humano. Otro de los puntos que quiero tratar contigo es haciendo el bien. Dice 1 de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. 1 de Pedro 2:15. El hacer el bien no solo está dirigido hacia otras personas. El hacer el bien comienza con tu persona, teniendo buena estima de tu persona, guardando lo que Dios ha establecido como tu Señor, para que tengas una vida fructífera y los que murmuran de ti puedan ser silenciados. Esta estrategia es la voluntad de Dios para con sus hijos, de manera que ellos vivan sin hacer juicio, que vivas creyendo que Dios en su voluntad es Dios de justicia. Lo que te pertenece es lo que se llama justicia. Y Dios quiere ofrecerte que la pongas en práctica. Y así como te creó a ti, y hoy eres una persona real, de igual manera su voluntad es que hagas el bien. Será beneficioso en todo tu entorno de vida espiritual, físico y financiero. Dios ha querido que tú hoy veas su gloria. Dios ha querido que tú hoy
entienda lo que es su voluntad. Dios ha querido hoy que tú entiendes, como dice la palabra, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Hoy Dios quiere que tú hayas entendido el plan que Él ha desarrollado en su voluntad contigo, que es bendecirte. Hay gente que ha conspirado contra tu vida, que se ha levantado con su lengua, que ha condenado quizás alguna actitud que tú has tenido y ha tratado de arruinar el plan de Dios. Pero hoy es el día en que Dios ha abierto los cielos. Hoy es el día que Dios ha tratado contigo, que has estado debilitado, que has estado derribado. Hoy el Jehová de los cielos te levanta. Acuérdate, Dios mío, de estas personas, Señor amado, que están hoy en ese receptor, Dios amado. Hoy es el día, Señor amado. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que Dios le hable como sus hijos y ellos acepten ahora, Señor amado, que delante de ti, que su hogar, que su iglesia, que las bendiciones que tú planeaste para ellos, Dios amado, son bendiciones que no escasearán, son bendiciones que están allí en su vida, son bendiciones, Padre, que están allí en tu presencia y que ellos puedan ver la gloria tuya en este día. Señor amado, ahora, Señor amado, comienza a bendecir, Señor amado, como tú bendijiste a Abraham, Padre de multitudes, Señor amado, que estas almas conozcan, Señor amado, que tengan esperanza de que tú eres Dios de abundancia, que tengan esperanza, Señor amado, que tú tienes los recursos que ellos necesitan, tanto en los bancos, como en lo espiritual, como en lo material, que ellos reconozcan, Señor, que los proyectos de su casa se desarrollarán, Señor amado, que tú le darás como el Dios Jireh, Señor amado, que en la casa de ellos no habrá necesidad de nada, Señor amado, que en este día que ellos han escuchado este estudio, Señor amado, acerca de lo que es la voluntad de Dios, este día que tú hiciste, Señor amado, te bendecimos como Dios Todopoderoso, para que a través de estas ondas, Señor amado, la enfermedad huya, Señor amado, la mala noticia huya, como dice la palabra, Señor amado. Bendita sea tu gracia, Dios amado, que tú bendices la tierra, los campos, Señor amado, y todo lugar donde estas personas estén, Señor amado, donde van a llegar estas ondas, Señor amado, que ninguna peste afecte su tierra, Señor amado, que comerán sus hijos, que comerán sus generaciones que vienen, Señor amado, que el fruto de la tierra será abundante, que la tierra de ellos producirá frutos, Señor amado, al 30, al 60, al 100 por uno, Señor amado, que tú bendecirás el fruto de su mesa, que tú bendecirás, Señor amado, con el fruto de la vid, como con el caso de Nehemías, Señor amado, que había vino dulce en la mesa. Creemos en un Dios de abundancia, tú eres un Dios proveedor, como en Isaac, Señor amado, dice tu palabra que él sembró en esa tierra en aquel tiempo y él cosechó y recogió al 100 por uno. Señor amado, bendecimos, Señor amado, para que tú ilumines el camino de estas personas. Bendice, Señor amado, a los que están enlutados, a los que están amargados. Ilumina, Señor amado, la senda de tus hijos, los caminos, Señor amado, y las palabras para que ellos no tropiecen, para que no se aten con los dichos de su boca. Tú bendecirás el fruto del vientre, Señor amado, que te amen, Señor amado, Dios Todopoderoso, que ellos sean, Señor amado, productores de riqueza, como dice tu palabra, según el pacto que tú estableciste con los antepasados. Hoy tú le has dado a ellos el poder para producir la riqueza. Recibe esa palabra. Dios te ha dado el poder para producir la riqueza. Que en todo el tiempo, tanto en el invierno como el verano, ellos sean bendecidos, Señor amado. Que, Señor amado, que los alimentos, Señor amado, en la mesa de amasar nunca escasee el aceite, nunca escasee la harina, Señor amado. Tú le bendecirás, como dice el Salmo, Señor amado. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora para siempre. Recibe la bendición del Dios eterno en esta hora. Recibe la gracia de Dios y que el poder del Espíritu Santo cubra tu vida, que seas sanado, que seas libre, que seas bendecido en Yeshua HaMashiach, el Dios Todopoderoso. Misterio Efata significa sea abierto. Eso es lo que significa la palabra Efata. Y el ministerio Efata te quiere ofrecer una gama de productos en el campo de la enseñanza, de la alabanza, los cuales te quiero detallar. Nuestro nombre y nuestra proyección y nuestra visión está dada
en la E de Fata, que significa evangelizando, la F facultando, porque tenemos una escuela con la cual capacitamos, discipulamos a las personas que necesitan capacitarse en el área del conocimiento bíblico. También somos un ministerio que tiene adoración, el suscrito es cantautor, y también tenemos algo que ver en el impacto que produce la palabra, que es transformar vidas, y la A, alabando, para lo cual te queremos ofrecer a través de nuestra página www.efata.8k.com muchos servicios con los cuales tú puedes interactuar allí, y de una manera muy interesante y gratuita tú puedes entender muchas cosas que quizás tu visión en este momento para tener una finanza sana, si tienes algunos inconvenientes con tu vida interior, para sanar tu corazón, te queremos ofrecer un CD que tenemos que se llama Jesús sana las heridas y los dolores del pasado. Y si necesitas conocer la palabra acerca de lo que dicen las sectas y cómo evangelizar a una persona, te ofrecemos un libro manual que se llama La evangelización puerta a puerta, un llamado del corazón de Dios para el siglo XXI. También puedes encontrar allí en nuestra página unas conferencias sobre alabanza, sobre lo que es la guerra espiritual. Uno de los cantores de la Biblia, que fue David, que escribió los salmos, esa fue su manera de obtener la victoria, y él de una manera con su cítara y con su arpa alababa y glorificaba el nombre del Señor. Si tú tienes alguna inquietud, también me puedes escribir a nuestro correo electrónico, que es franefata@hotmail.com. Allí también, a través del internet, podemos interactuar tus conceptos y todo lo que tú estés pensando respecto a la vida cristiana. Próximamente estaremos editando y saliendo a la luz varios libros como El Espíritu Santo, un excelente y verdadero maestro. Él te guiará a toda verdad. Es un libro en el cual tú vas a aprender lo que es la doctrina. También tenemos un libro que se llama Sentados para calcular y dirigir las finanzas con la palabra de Dios, todo lo concerniente a la siembra, a la cosecha, a lo que son los diezmos, a lo que son los pactos. Y en esa misma área tenemos otro libro que se llama Reconociendo la Buena Tierra, en el cual miramos la soberanía de Dios en la siembra, en la cosecha, lo que es el labrador, los pájaros que se roban la cosecha, lo que es el abecedario de la tierra y otros temas que tratamos allí. Pero también tenemos un libro bastante interesante que próximamente estaremos dando aviso en nuestra congregación, que es Velando para no ser sorprendido. Es un libro bastante interesante porque trata en el campo del ocultismo cómo trabajan los espíritus inmundos y la acción poderosa de Jesucristo, cómo los mueve, cómo los puede mover. Hablamos también de todo lo que son los fetiches y aseguranzas, todo lo que la brujería puede hacer, cómo se manejan los medios, y cuando eres atacado por alguna de estas circunstancias, cómo tú puedes proclamar la palabra de Dios, cómo luchar contra las huestes de maldad, cómo identificar el espíritu madianita, que es el espíritu que se roba siempre que hay una cosecha. Tú tienes una cosecha, te levantas y cuando te estás levantando ves que todo se va como por agua. Es el espíritu madianita. La unción y la visión de Elías en la guerra, cómo Elías pudo vencer a 400 profetas en una guerra. La disputa entre la carne y el Espíritu Santo y cómo trabajan los espíritus inmundos de la carne. Liberación para el creyente, el botín será quitado al tirano. Dios no quiere pobreza para sus hijos, Dios no quiere ruina para sus hijos. La palabra dice que Dios levanta al pobre y al menesteroso. Conciencia de lo que son los ataques de Satanás. Eso es otro punto importante. ¿Quién vence? Dice la palabra que quien vence es el que tiene a Cristo, venciendo con oración el ataque implacable de Satanás y sus demonios, y muchos otros temas que están disponibles en nuestra congregación. Así es que te invitamos para que tú vivas una vida victoriosa en Jesucristo. Este es tu amigo y pastor Francisco de la Peña Cantillo. Dios te bendice, Dios te prospera, y quiero dejarte con una oración profética, la cual es
de mucha importancia para la vida del creyente. Esa oración está contenida en los 12 nombres de las tribus de Israel. Si tú necesitas más amplitud sobre lo que es la oración que tienen los 12 nombres de las tribus de Israel, me puedes escribir al correo franefata@hotmail.com o me llamas al 315-72-49-210. La oración dice así: los que alaban a Dios viendo la aflicción tienen buena fortuna, porque son felices, luchando, olvidando, porque hay quien les oye, quien les ama, quien les premia, porque Jehová sabe honrar, añade hijos, prospera. Es una oración que está contenida en los 12 nombres de las tribus de Israel, los cuales son Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. El nombre de Judá significa los que alaban. El nombre de Rubén, viendo la aflicción. Gad, tienen buena fortuna. Aser, porque son felices. Neftalí, luchando. Manasés, olvidando. Simeón, pues hay quien les oye. Leví, quien les ama. Isaacar, y les premia. Zabulón, porque Jehová sabe honrar. José, porque Jehová añade hijos, prospera. Benjamín, porque somos hijos de su mano derecha. Shalom de Jehová para ti. Dios te bendiga, te guarde, y nos vemos cuando Cristo venga en las nubes. Diremos aleluya, gloria a Dios. Dios bendice tu vida. Amén.